es una charla. Vamos a conversar acá desde, a partir de nuestra experiencia en esos años un poco violentos, no un poco, no, bastante violentos, en la cual visiones de futuro de adolescentes con gustos musicales convergieron en un momento específico, con ciertas características, ciertos ingredientes, que hizo que explotara un movimiento, ¿no? Una movida en la cual no solo implicaba la música, ¿no? En este caso el rock, estaba también cuestiones estéticas, cuestiones ideológicas de repente, discursos, ¿no? Simbologías, y todo eso marcó a un grupo de adolescentes, un sector de la juventud peruana de esos años, sobre todo el millennial, que hasta ahora llama a la notoriedad, ¿no? O sea, ha llamado a publicaciones, tanto académicas como de narrativa, poesía, ¿no? Y bandas que han permanecido y que con los años han demostrado su calidad, ¿no? Entonces, yo particularmente, el primer acercamiento que tuve con el rock subte fue un graffiti. Era un graffiti del Girón Rufino Torrico con Emancipación que decía escuela cerrada. No recuerdo qué año sería, ya 84 más o menos. Y a pesar de que yo había crecido en un barrio de rockero, en Breña, yo era un niño donde los mayores, con sus tragos, ponían la radio, robaban la electricidad donde se ponían los fusibles y escuchaban pues, el hard rock de los años 70. Entonces ya tenía un acercamiento hacia el rock. Pero es cuando escucho, ya había escuchado Narcosis, me llamaba la atención, pero es cuando yo escucho ya Escorbuto, una banda española de punk rock, que digo, esto es lo que yo buscaba, sus letras, el ritmo que ellos tenían, es lo que me llamó la atención, y no sabía hasta ese momento en realidad mucho, hasta el año 85, que es cuando sale lo de Telma Rossi, Patsy Adolf, ¿no? El informe del Canal 9 de Patsy Adolf, donde me doy cuenta de que había el tipo de música que yo buscaba estaba en las calles, ¿no? Entonces ahí es donde comenzó ya a interesarme por los conciertos, a interesarme por adquirir material, ¿no? Y desde ahí mucho de lo que surgió, mucho de lo que conocí, mucho de lo que planteaba la movida subte, tanto de uno u otro lado, porque hubo una incisión ahí en mediados de los 80, es parte de lo que soy ahora, ¿no? Yo sin el rock subte no sería lo que soy ahora, ¿no? Es prácticamente mi primera impresión en este momento, ¿no? Sí, buenas noches, amigos de todos. Claro, justo a raíz de esta invitación que nos hace Alessandra, pensé un poco en el tema, ¿no? Y en realidad, claro, se ha escrito mucho, ¿no? Tú has escrito, acá mi hermano creo que le va a presentar otro libro esta vez, creo, en esta oportunidad. Fabiola Basso también ha escrito sobre esto, y lo que yo medité bastante es que la historia, que es lo que ahora se está haciendo, se está tratando de retratar una época, hay diferentes puntos de vista, diferentes partes de esa historia. Yo siempre pensaba que capturar la emoción, la parte, digamos, emotiva de estas personas que vieron esa época es lo que es bastante difícil, no solamente para lo que se llamó movida subterránea, sino en general para la historia. Los historiadores siempre, a nivel de pruebas, de testimonios, por ser muy subjetivo, es imposible que incluyan temas emocionales, aunque estos hayan tenido que ver mucho con la historia, ¿no? Bastante, en algunos casos, para algunas historias. Y la gente joven, la gente de ahora, de esta generación, tengo a mis sobrinos, que no tengo hijos, pero ellos, mis sobrinos que tienen a veces 22, 24, cuando escuchan o conocen algo de esto, tienen una idea, no llegan a... Es muy difícil hacerles entender qué es lo que sentían estos jóvenes en esa época, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que les escribí justo a ellos también cuando conversé de ese tema, de algo que podría yo contar, es un poco, o hablar, sería un poco de estas emociones que cruzaban estos jóvenes y que de hecho para muchos de ahora es bastante difícil entender, pero por lo menos tratar de acercarnos a ellas sería algo interesante, ¿no? Yo tengo 52 años, mi generación, por ejemplo, yo de niño, no sé por qué, pero me pegaba mucho a los movimientos juveniles, al movimiento hippie, tenía primos y
primas que me llevaban 15 años. Vi muchas cosas que me emocionaban, vi Gusto, que parecía lo máximo, pero tenía 12 años. Y cuando encontré el punk, así como concuerdo con Martín, realmente me conecté con algo que, bueno, era realmente parte de la generación, de nuestra generación. Entonces obviamente no me conecté al movimiento hippie ni a la psicodelia, pero sí a esta movida punk, que es lo que yo creo que llegó acá a Lima, y que ya no te cantaba del amor en una canción muy fuerte, que puede ser de Led Zeppelin o de Purple o tantos grupos de Who que había por esa época, que me gustaban, o progresivos, sino te tiraban las cosas en la cara, digamos, y concordaba con todo lo que en esa época, yo no creo que no solo en el Perú, sino en muchos países se vivía, ¿no? Hasta países europeos, mismo Estados Unidos, no estaban en una buena situación, y digamos, era una emoción bien particular. Buenas noches a todos. Bueno, en principio habíamos quedado en que los tres hablaríamos más bien de nuestra experiencia. Los tres no somos teóricos, no somos pensadores, mucho menos, ¿no? En mi caso, mi experiencia con la movida han sido básicamente dos experiencias. La primera fue como activista, fue como, bueno, para esto yo en aquella época era bastante chibolo, yo comencé a acercarme a la música subte cuando tendría unos 13 años, cuando estaba en primero de media, y en tercero de media fue cuando hice mi grupo y cuando comencé a organizar conciertos y tal, ¿no? En todo caso, para mí ese tipo de experiencia, esa experiencia como activista, fue una experiencia pues de acción, fue una experiencia de vida que a mí me ha dejado básicamente, me ha dejado algo, y ese algo que me ha dejado han sido básicamente amigos. En muchos casos, mis mejores amigos. Amigos pues que se han prolongado más o menos del año 88, 89, en que entro directamente hasta ahora, ¿no? Ahora bien, ¿por qué me metí a escuchar ese tipo de música? ¿No? A ver, creo que en primer lugar estaba viviendo en un ambiente horrorosamente normal, ¿no? Estudiaba en un colegio religioso, estudiaba en un colegio donde, bueno, la verdad es que yo no les gustaba y ellos no me gustaban a mí. Y donde, la verdad, pues pensaba que la mayoría de gente pues hablaba huevadas, ¿no? Entonces, yo tenía pues, por un lado esa idea, y por otro lado también, fíjense, a ver, en ese entonces pues yo no tenía una idea tan consciente acerca del conflicto interno. Lo que yo sí sentía era que ese conflicto interno y la crisis económica, etcétera, etcétera, pues había involucrado terrible y atrozmente la vida privada, ¿no? Yo sentía que había una hostilidad muy fuerte, una violencia muy fuerte, que estaba viviendo en esa violencia, y que sobre todo eso con la adolescencia también a mí se me había despertado, ¿no? Porque yo sentía que no podía soportar el que las cosas fueran así, ¿no? Entonces ese pensamiento que primero vino, todo hay que decirlo, a través de los libros, porque primero para mí vino la literatura y después la música, vino sobre todo, a ver, cuando puse en el tocadiscos el Never Mind the Bollocks de Sex Pistols, y sentí realmente pues una energía que me estaba devorando, ¿no? Era como una ola que realmente me había electrificado, ¿no? Poco después tuve la oportunidad de conocer a alguien a quien supongo yo que casi todo lo de la movida conocen, mi amigo Fernando Villa Cachorro, que como casi toda la movida sabe, bueno, él fue yo le he dicho siempre a Cachorro, que él fue el que educó a una generación, digamos. Entonces mis primeras maquetas me las pasó él, y justamente el escuchar la maqueta de Narcosis para mí fue así trascendental, porque ya no se trataba solamente de música y de música intensa, se trataba de música intensa que estaba hablando sobre una realidad que mis compañeros de colegio no querían ver y de la cual yo era consciente. En otras palabras,
mi primer acercamiento a la movida no fue solamente un acercamiento estético, sino también fue un acercamiento ético, ¿no? Es decir, el acercarme a ese tipo de música implicaba una mirada, y una mirada crítica hacia la realidad circundante, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, ¿no? Ahora bien, les había dicho que había vivido, una precisión más, esa experiencia fue vivida desde la Jato Hardcore de Garranco, era, digamos, un grupo de bandas de hardcore que se juntaron y digamos, pues digamos, hacíamos conciertos en una casa en San Martín 210, ¿no? Digamos, esto fue más o menos hasta el 89, yo organicé el último concierto de la Jato Hardcore, y bueno, esa fue mi primera experiencia. Mi segunda experiencia fue una experiencia más como investigador, ¿no? Yo escribí este libro, es un libro se llama Se acabó el show, que es un libro sobre la primera etapa de la movida subte. Y para eso entrevisté pues a decenas de personas, agarré un montón de material gráfico, un montón de fotos, todas están acá, y bueno, es inevitable que cuando haces una investigación de este tipo, empieces a alucinarla, empieces a vivirla, empieces a recrearla, ¿no? Escribir es vivir dos veces, ¿no? Entonces, y en todo caso, en este caso, yo viví tanto mi experiencia propia, mi experiencia en tercera persona, como la experiencia coral, si quieren, del 85-86. Eso es algo que, bueno, puede parecer pretencioso, pero es algo a lo cual yo me siento bastante orgulloso, porque dediqué más de un año de mi vida prácticamente dedicado pues a imaginar sistemáticamente esa etapa, ¿no? En fin, en todo caso, como les digo, para mí la movida pues fue algo fundamental a la hora de construir mi identidad, y sentó las bases de lo que yo soy ahora, de los principios que sigo teniendo ahora, ¿no? Y bueno, básicamente a grandes líneas, eso fue mi experiencia. Supongo que poco a poco vamos a ir tomando diversas cosas. Sí, acá Carlos ha mencionado que organizó el último concierto de la Jato Hardcore al cual yo estuve, ¿no? Pero no nos conocíamos. 20, 30 años después comenzamos a tener, por los libros, por las publicaciones, un acercamiento, ¿no? Y con Miguel Ángel, recuerdo un concierto del año 87, sería en el antiguo colegio Gertrude Hans, que quedaba en Petit Wars, que se llamó El Otro Rock, ¿no? Que lo organizaba un amigo de nosotros, Federico, no, pues Miguel Escano. Y este chico, que viene estos Picolino, pues. Sí, Alberto. Bueno, Alberto Clary. Ajá, Alberto Clary. Todos tenían su chapa, ¿no? En esa época. Pero había cosas que yo digo, ¿no? Yo a Miguel Ángel lo tengo como un referente de la música de esos años, en el sentido de que, recuerdo en ese concierto, yo no llegué a entrar porque no tenía plata. Me quedé afuera porque se escuchaba en la Avenida Petro, se escuchaba el concierto. Incluso hubo un intento de zamparse, a la cual llegué tarde cuando cerraron ya la puerta. Y escuché a voz propia por primera vez. Pero después ya pero fue una cosa así, como que yo decía, es una cosa distinta, ¿no? Porque del punk rock, voz propia es todo, tiene otro estilo de música dentro de las ondas que salieron a partir del punk del 77 en Inglaterra. Pero me quedó una cuestión con voz propia, y yo lo sentía cuando lo escuché en esa grabación de los ganadores del concurso de rock no profesional. Te hablo de la canción Ya no existes, ¿no? Esa intro de bajo, ¿no? Es algo como que una atmósfera que te pone y te dice y te haces cuestionarte todo, ¿no? ¿Cómo así? O sea, yo digo, ¿no? Ahora que te tengo presente porque nos hemos saludado, no nos frecuentamos, y para darle un poco de dinámica a esta charla, hiciste esa letra. Bueno, un poco hablando justo esto de las emociones, ¿no? En esa época había toda una onda, la gente creía en general en América Latina, creía en la revolución de alguna manera. Todavía que habían algunos íconos que permanecían en las cabezas de la gente, ¿no? Che Guevara, uno de ellos, ¿no? A nivel bastante idealista, romántico, por así decirlo. Y en todos lados había esta onda en mi época habían
gente que se discutía mucho sobre este tema de hacer la revolución o no, un poco. Había círculos de estudio, cosas que ahora ya no existen, obviamente. Gente mayor, hacían círculos donde reunían gente y daban libros para leer en las semanas y discutían los domingos. Había toda una onda. Entonces, cuando yo hice la letra de esta canción, era algo que se discutía en los bares, que a veces decían revolucionario de cafetín, cuando eran dos personas que se reunían en un cafetín y discutían cómo cambiar el mundo o el Perú, pero quedaba la cosa ahí. Entonces, unos amigos míos que tenían una onda que me hizo recordar mucho esto a una persona que lo único que hace es hablar, meterle la mano al fuego. En base a eso es que me imaginé hacer la letra, ¿no? Era justo, pues era la persona que realmente no existía, no había muerto. No cualquiera, sino estas personas que tenían estos ideales, digamos, ¿no? Y que al final de cuentas la cosa quedaba ahí, ¿no? En aquella época, bueno, para que más o menos se ubiquen, no tenía nada que ver con lo que era sendero ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? La parte, digamos, de sendero a nivel, digamos, universitario, a nivel cultural, entra en un año, pero no está desde un comienzo presente tan fuerte como se conoció en los 90, de los 90 es aún peor sendero, ¿no? Entonces, en aquella época mucha gente todavía tenía esta onda romántica, no sabían ni cómo ni por dónde, pero tenían la onda de querer cambiar las cosas, ¿no? Me acuerdo que muchos de estos amigos, no a los que me referí en la canción, pero muchos de estos amigos tuvieron que dejar de hacer las cosas que hacían hay veces, que eran muy positivas, para que no se les confundiera con esta nueva generación, que yo creo que eran de locos, que fue lo que ocasionó toda la guerra, digamos, en el Perú, ¿no? Tenían otras ideas más progresistas, pero los militares nunca diferenciaban entre uno y otro. Entonces, prácticamente todos los, digamos, las instituciones culturales o gente que podía hacer algo, publicaban algo. Yo estuve en un periódico, me acuerdo, con gente de diversas universidades, apenas salí colegio, se llamaba Claridad, digamos, hasta pueblos jóvenes repartidos y todo eso. Era una alucinada, pero, digamos, cuando apareció esto, simplemente acabaron todos estos proyectos, ¿no? Pero justo esta canción, bueno, fue un poco referida a esta gente que, ya no tanto, digamos, viéndolo de lejos, es un poco de las personas que hablan mucho, pero que no le meten la mano a las cosas, ¿no? Siempre termina un poco en café. Porque a mí la canción, bueno, yo lo llevé por otro lado, ¿no? Lo interpreté de otra manera, ¿no? De esa cuestión existencialista de tú eres lo que haces, ¿no? Entonces, como que eso marca que bueno, el tema de la canción, ¿no? Que dices, hablaste tanto, pero las manos las tienes suaves, ¿no? O sea, no hiciste nada, ¿no? Entonces era motivo para ponerme a hacer algo, ¿no? O sea, hacer algo con tu vida, ¿no? Ahora, si vamos por el lado de los ideales, de cambio, a través de la violencia, de la lucha armada, bueno, son cuestiones ideológicas que no tienen nada que ver con lo que es el sentimiento que causa una canción, ¿no? Una canción, ¿no? Como las canciones que, a partir de ese mismo concierto del Gertrude Hans, se me quedó pues la canción de Y nosotros qué eutanasia, ¿no? O sea, esa canción para mí hasta ahora yo la escucho y siento esa emoción adolescente de que realmente es de que esa es su música, ¿no? Ese es no solo la música, sino que te llama a otras cosas, ¿no? A ponerte pie, a decir, a esclarecerte ciertos cuestionamientos, porque en esa época, ya hablamos así, tú has tenido una banda que dices tú que, como dices, justificadamente olvidada, ¿no? De la cual reniego. De la cual reniego. Yo posteriormente tuve una banda también de hardcore. De la cual no reniego. De la cual no reniego, hasta polos. Y... ¿a qué momentos? Bueno, la cuestión de ahora, como se dice, ¿no? ¿Por qué este momento? Los jóvenes que integraban, no solo los colectivos, los sitios donde íbamos, el Hueco, la Jato Hardcore, ¿no? Los conciertos en la Piña Huascarán, ahí en Camaná, al frente del Queirolo, o los que formaban su banda, lo primero para hacer, o para tener una actitud de lo que se puede llamar los subte, creo yo, era el primero cuestionarse, ¿no? O sea, para decir, ¿qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi posición frente a este tiempo histórico que me ha tocado vivir, ¿no? Y desde ahí recién asumían una posición que se puede llamar subte, ¿no? Sí, yo estoy en contra de esto, estoy en contra de esto, me gusta esto, tengo esta posición, mi estética es de esta forma, no necesariamente todos mandan, como ahora tú ves a los chicos de ahora que están
dentro de lo que llaman el PAM y todo, son, como dicen, ¿no? Bien producidos, ¿no? O sea, es más, a los que en esa época eran bien producidos, o sea, con los pelos de colores, ¿no? Como que los veíamos de manera sospechosa, ¿no? Decíamos, muy marcianos, ¿no? La gente se presentaba tal cual. Había un subte que le decían el Sopa Estéreo, no sé si te acuerdas, el Sopa. Él tenía un cassette de La Polla, creo que era, ¿no? Un solo y único cassette de La Polla Records, que es una banda española. No tenía más. No tenía pisto, no tenía discharge, no tenía crash, no tenía, solamente tenía ese, y con eso andaba para todos lados, y esa era la única canción. Pero ese chico era más útil que cualquiera que tenía toda una colección de vinilos, no sé, ¿no? Esa era la actitud, ¿no? Sí, quería recuperar un poco este tema de la izquierda, ese tema ideológico, porque, bueno, yo estuve en la Jato Hardcore, que como supongo que muchos sabrán, no, pues ha sido estereotipada como pitupunk, ¿no? Lo cual tengo que reconocer que en parte es cierto, ¿no? En parte. ¿No? Además, bueno, también tengo que decir que era bastante joven en ese entonces, ¿no? En todo caso, el tema ético y el tema, sobre todo, el tema de la autenticidad, ¿no? Era un tema bastante ahí presente, ¿no? Hay palabras que yo creo que, bueno, aquí Martín podrá dar fe más tarde, que si es que alguien quiere escribir una novela sobre la movida, hay palabras que tienen que entrar, pero de todas maneras. Una de esas palabras es posero, ¿no? Posero es una, consecuente es otra, ¿no? De ahí cuál más sale. Complaciente. Complaciente, ¿no? Reacción. Consecuente y porque la pregunta cuando pero todas tienen, disculpa, pero todas tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con un tema básicamente moral. Ahora bien, por lo que he podido observar e investigar posteriormente y tal, la cuestión se dio más desde un punto de vista individualista, ¿no? Pero que bueno, que en gran parte, a ver, un poco lo que tú decías, sí, el ser subte implicaba una autocrítica, implicaba una crítica, implicaba un cuestionamiento, pero uno de los efectos colaterales de esto fue el convertir la movida en una olla de grillos, ¿verdad? Donde, bueno, todo era un dime y direte, ¿no? Tú has dicho tal, tú has dicho cual, ¿no? Y ahí es donde viene la famosa, no sé, pelea entre pitupunks y visiopunks, ¿no? En todo caso, lo único que quería decir es que esta es una frase de Leo Bacteria, del refinado Leo Bacteria, que me la han contado hoy día, y que me pareció una frase alucinante, porque es una frase que en gran parte yo suscribo. A ver, no es una frase seria, es una frase que dijo en una chupeta, que dijo en varias chupetas, en realidad. Fíjense, son berrinchosos, son engreídos, pero no les hagas caso, porque son buena gente. Cuando les dices, vamos a chupar, nunca te van a decir que no. ¿Sí o no, cachorrito? ¿No? Bueno, no. Hablando esto de la actitud de esta frase, ¿no? Que pintan mucho a la persona de esa época, la gente era bastante radical. Era sectaria la movida, de hecho, ¿no? No entraba, claro, cuando eres sectario llegas a ser fascista en alguna medida, en algún sentido, digamos, ¿no? Si tú no te pareces al resto, pues te juzgan y te tiran abajo, ¿no? Y claro, de hecho siempre todos este tipo de, digamos, de situaciones en las cuales hay sectas, la gente termina, como tú dices, pues matándose unos a otros, ¿no? Porque siempre buscan quién es el puro, digamos, de alguna manera, ¿no? El realmente, ¿no? Bueno, ¿y qué significaba ser puro? Bueno, ahí venía la discusión, ¿no? Que era discusión. Si los izquierdistas discutían otras cosas en los bares, los subtes discutían otras cosas, ¿no? La música no es sonar en la radio, si suena en la radio eres un traidor, tu canción es comercial, no es comercial, es pop, uy, si es pop es terrible, y una serie de, digamos, de estereotipos. Hace poco, ahorita nomás, justo un amigo que está acá comentó algo que creo que había dicho sobre, algo que comentó de la moda, ¿no? El tema está de moda, hablando sobre esta reunión que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Claro, ¿tú fuiste tú? No, alguien comentó, ¿no? Entonces, ya, Iván, ¿no? Iván Zurribuli. Está de moda, dice, ¿no? Pero claro, pues, o sea, si está de moda,
hay que aprovechar la oportunidad para escribir y para que la gente sepa todo el resto. No voy a ser tan idiota de esperar que nadie le interese para escribir algo sobre rock subterráneo, ¿no? Ese sería mi objetivo, ¿no? Pero claro, están estos puntos de vista bien radicales. Y aquí, bueno, quiero soltar una anécdota que dudo que ustedes la conozcan. No la he visto en ningún lado. Es que para que vean qué tan radical era la cosa, yo en realidad iba a escribir sobre el rock subterráneo en el año 90, ¿no? Cuando mi grupo se desarmó. Y comencé a entrevistar a mucha gente en esa época, en cassettes. Iba a ser el primero que iba a escribir sobre rock subterráneo. Bueno, pues la historia no está hecha de deseos, ¿no? Sino de hechos. El tema es que en estas entrevistas iba a entrevistar a Nico de Eutanasia, un personaje que era el guitarrista de un grupo de rock Eutanasia, ¿no? Para los que la conocen. Fui a su casa, porque me dijo que fuera a su casa. Llegué un domingo en la tarde con otro personaje de aquella época, un amigo de mucha gente que se llama Kilowatt. Cuando entré a la casa, me di con la sorpresa de que me esperaban 20 personas, encabezadas por Daniel F. Lo digo, ¿no? Para que sepan, ¿no? Para que vean cómo es la mentalidad, ¿no? Entonces me sorprendió porque yo iba a entrevistar solamente a Nico, ¿no? Kilowatt también se sorprendió. Pero estas personas estaban ahí para hacerme un juicio, se supone, para tu libro. Para el de Fabián Lavazo, que además no se lo dije. Claro, no, le conté a ella, más bien, le conté esa anécdota, ¿no? Me dijo que no la pudo corroborar, que no se acordó Nico, dudo. Pero Daniel F. encaminaba el tema y yo me senté así como ahorita acá y los chicos estaban allí con Daniel F. y me increpó de que mi música, yo había intentado ser comercial. Claro. Con el último cassette, nosotros editamos, en ese periodo corto, editamos 3 maquetas, ¿no? La última, El Sueño, fue un poco más producida, tenía un mejor sonido, un mejor estudio, que era lo lógico desde hacer una versión muy, digamos, casera. Y hubo toda una discusión, ¿no? Cuando salí de ahí, que el Watt me dijo primero que le parecía pésimo lo que había pasado, era una sorpresa. Yo igual los enfrenté, porque en esa época, bueno, era bien osado y no tenía miedo a nada, en realidad. Entonces salí y dije, el movimiento subterráneo es una porquería, y todo lo que había grabado lo tiré a la basura. Así fue, pero yo un poco cuento esta anécdota, un poco pensando en esta postura, ¿no? Porque luego de años veo pues, a Daniel F. que sale en todos lados, con todo el mundo, se ha hecho de propiedades con la música. Bueno, hoy en la mañana, y no es que critique eso, ¿no? Sino me parece gracioso, ¿no? Hoy en la mañana vi a Pelo Madueño en el Palacio de Gobierno cantando una canción, ¿no? Que Pelo Madueño me pareció una persona bacán, muy graciosa, ¿no? Y todo. Pero digamos, pensando un poco esto, volviendo atrás, imaginando pues, ¿no? A estos personajes, vemos que con el tiempo las cosas, uno va creciendo, y esas cosas que eran diferencias tontas, uno se da cuenta que, pues, que eran tonterías en realidad, ¿no? Y claro, como tú dices, también muchos de los amigos que, es más, hace poco lo vi aquí, que por ejemplo Tanasia que vino, ¿no? Y es un amigo, pues, ¿no? En realidad de muchos años, cosas que han pasado, y etcétera. Igual muchos de los músicos, ¿no? De gente de aquella época. Tú dices esto de que una vez en una entrevista, bueno, mi novela tiene que ver con 4 amigos subtes, ¿no? Que transcurren una Lima, pues, de apagones y de coches bomba. Y una pregunta que me hicieron, a lo que tú has dicho, es ¿por qué el rock subterráneo quedó? ¿Por qué ellos mismos se pusieron los cabes? ¿Por qué no dejaron o sea, por qué no surgieron si hay tantas buenas bandas que pudieron haber llegado a más? Bueno, si hablamos de música, ya tienes que preguntarle tú a cada grupo, ¿no? Pero en cuestión al movida, a la gente, a estas cosas que sucedieron, como, ¿no? Porque tú dices que una tontería y yo respondí, no, es que éramos chiquillos, éramos adolescentes. Y no íbamos con una dirección, ¿no? No había como muchos piensan que los subterráneos tenían una ideología así establecida y que tenía que seguir un derrotero, ¿no? Hasta alcanzar, no sé, sino que todo iba de acuerdo al entusiasmo, a la energía, a lo que saliera, ¿no? Por eso es más emotivo, por eso de alguna forma hablar acá no es una cuestión de cuestiones teóricas, sino de cuestiones de nosotros que hicieron que estuviéramos dentro de esa movida, ¿no? Entonces para mí
El rock subte no avanzó más allá porque fue una movida netamente adolescente, ¿no? Que explotó, como dije, tenía ciertos ingredientes que le dieron que hierva, ¿no? Y bueno. Sí, pero yo creo que también fue por cuestiones históricas, ¿no? Entre el 90 y el 93, pues hay un silencio total, en general en el rock en el Perú. Un poco es a partir del 94, ¿no? En que las cosas pues surgen, ¿no? Entonces, no creo que haya sido solamente un tema interno, ¿no? Sino también un tema pues social, claro. socioeconómico, Claro, ¿no? sí. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado no sé, es algo que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque por un lado estaban estas bronquitas, pero por otro lado había una pureza inmensa, extraordinaria, ¿no? Una pureza a la cual, que para mí al menos fue una experiencia tan fuerte, que he intentado serle fiel siempre, no siempre he podido, ¿no? Pero en todo caso siempre he querido convertirla en una suerte de horizonte, digamos, ¿no? De ahí que, en fin, siempre haya parado con el mismo estilo de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de por sí mis mismas actividades hayan estado pues sin nada más por un deseo expresivo que por, en fin, que por cualquier afán mercantilista. ¿No? Digamos, esas decisiones fueron decisiones que yo encontré y tomé directamente de mi experiencia en la movida. O sea, entonces, está esta cosa, ¿no? Esta cosa, esta cosa blanca y negra a la vez, ¿no? Que la convierte pues en algo en la vida. La vida es así, ¿no? Pero también esos años creo que tuvieron otra cosa especial, ¿no? Y es que fueron un estallido libertario. O sea, no fue una revolución, ¿no? En fin, no fue una revuelta, fue un estallido, ¿no? Fue un estallido en el cual, bueno, digamos como que muchos adquirimos cierta conciencia, digamos, de algunas cosas, ¿no? Ahora bien, como algo, organizado, llamémoslo así, los estallidos duran poco. O sea, fíjense, para irnos a palabras mayores, el punk el punk ortodoxo duró el 77, ¿no? Digamos, por ponerles un caso. El tema hippie, pues, duró 3-4 años, ¿no? Pero son cosas que pasan para, pero que no son vencidas, de alguna manera son reasimiladas siempre, ¿no? No reasimiladas para mal, ¿no? Sino asimiladas para bien, ¿no? Son cosas que en general no mueren del todo, porque fíjense, estamos hablando de una movida que más o menos empieza a gestarse por el 83, tiene un estallido en el 85, ¿no? Pasa por un periodo de auge más o menos hasta el 88, por ahí, ¿no? Y de ahí, vamos, en los 90 empieza a ser otra cosa, el panorama del rock nacional empieza a ser otra cosa, si quieren, pero muy influido por lo que pasó antes. Es decir, ya está la idea del do it yourself, ya está la idea de, bueno, en general, ¿no? De crear escenas autogestionadas, ¿no? De tocar lo que te gusta y no necesariamente tocar para el auditorio, ¿no? Como pasaba con los grupos comerciales en los 80s. En fin, las cosas cambian y nosotros personalmente creo que es algo que, bueno, que más allá de lo que hayamos evolucionado, ¿no? En la vida, pues han sido experiencias fundacionales, al menos para mí han sido experiencias fundacionales y diré más, o sea, incluso estructurales, ¿no? A nivel personal, pero bueno. Sí, yo concuerdo mucho, ¿no? En realidad no había industria musical acá, ¿no? Entonces, como no había industria musical, obviamente tampoco no había la persona que estaba diciéndote que te doy un contrato por tanto, ¿no? Y vas a ganar dinero, y vas a tocar acá y allá, o no había una industria en el sentido, pues, de promocionar un tipo de música por las radios, etc. Lo que sí hubo, pues, en países como Inglaterra, Estados Unidos y otros más.
básicamente el punk, la movida que hubo acá fue una movida punk en realidad, y claro, acá nos quedamos en la primera, digamos, fase, ¿no? Una fase pura en realidad, en el sentido de que era una catarsis, la gente decía lo que pensaba, cualquiera, todo el mundo podía ser una banda, todos tenían una banda, ¿no? De alguna manera, todos expresaban lo que querían, se sentían, y todos se sentían de alguna manera, no sé, unos héroes en esta ciudad. Éramos, como te sentías, como único, yo por lo menos me sentía así, diferente, porque pensaba diferente, y eran pocas personas las que había, no estamos hablando de una movida muy grande, pero de hecho era revolucionaria, ¿no? ¿En qué sentido, digamos, yo pienso, ¿no? Lo revolucionario, cuando hablas de lo moderno, lo postmoderno, ¿no? Y lo moderno tiene que ver con la revolución, con lo revolucionario, siempre tiene ciertas características que yo las noté mucho en la música, ¿no? Una de ellas es el querer alcanzarlo todo, digamos, el querer abarcarlo todo, el querer expresar todo lo que sientes en el corazón en ese momento en algo, en una actitud, una canción, un poema, en lo que tú quieras. Y claro, en el movimiento moderno hay una imposibilidad de poder escribir lo que sientes en el corazón. Eso te conlleva una frustración, de alguna manera. Todos los movimientos modernos, en el buen sentido de la palabra, que han presentado algo diferente, han llegado a esto, ¿no? Hay gente que ha escrito sobre eso, me pareció muy interesante, cuando diferencian, por ejemplo, estas personas que tienen mucho de románticos, que hacen la canción para tratar de llegar a la fibra más profunda de las personas, pero no lo van a lograr, y hay una frustración, ¿no? Hay un título de una canción de un grupo punk que se llama Bauhaus, que por ejemplo dice: todo lo que queríamos era todo, ¿no? Pero no lo tienes y ni lo vas a tener todo, ¿no? Y en el caso peruano fue aún más, digamos, se sintió un poco más porque estas bandas, y sin haber industria musical, lo que teníamos era una catarsis, ¿no? De grupos, y que al final de cuentas, cuando la gente ya tenía pues sus 25 años, 26, 27, se dan cuenta de que con la situación que estábamos encima, que la cosa no iba a ir a ningún lado, no había ninguna salida, y que tu corazón lo único que quedaba era como un cañón, tirarlo hacia la gente, como el Capitán Abad de Moby Dick, porque era lo único que quedaba de alguna manera, y había una cierta, digamos, pena dentro de todo esto, una cierta frustración de no conseguirlo, ¿no? Pero eso le dio, a pesar que era algo pequeño, influenció, ¿qué es lo que sucede en los momentos modernos, ¿no? El movimiento punk es algo muy pequeño para lo que después vino, y dio mucho, enseñó mucho a las generaciones, ¿no? Hace poco, bueno, en el año pasado, cuando vi el ranking del comercio de todos los discos, la misma persona que escribió retrataba que estos 100 grupos que había elegido, todos eran producciones independientes. No había ningún sello. Estamos hablando de Livio, que también sacó un disco, Cementerio Club, por nombrar algunos grupos, digamos, más conocidos, comerciales, por así decirlo. Entonces, el joven de ahora lo tiene bastante servido, y yo creo que justo un llamado a los jóvenes, ¿no? Que no se sientan cómodos porque lo tienen todo servido. Ahora se pone un tatuaje y no pasa nada, un arete y no pasa nada. Yo en una época me vestía negro y todo el mundo me preguntaba quién se murió de tu familia, ¿no? De verdad, porque todavía no estaba de moda el negro, ¿no? Me ponía unas botas de militar, iba a la universidad, yo estudiaba Ricardo para arquitectura, y esa época no era lo que es ahora, ¿no? Estaba lleno, como dices tú, de pitucos, pero pitucos que parecían extranjeros, digamos, ¿no? En realidad, ¿no? Para que ustedes pinten más o menos la idea, ¿no? Y usar una bota de cachaco era ser cholo, como decían ellos, ¿no? Entonces, eso ahora, pues ahora las chicas se compran una bota de cachaco, y cuesta bien caro. Hasta el mohicano, que antes era como que te causaba una repulsión, así a las personas que no estaban dentro del pub, ya te queda poco pelo, pero hasta los cumbiamberos usan su mohicano, ¿no? O sea, ya es una cuestión como que asimilan este tipo de expresiones, ¿no? Que salen, surgen espontáneamente, y que al final es el sistema, ¿no? Por eso a veces me dicen: oye, ¿tú qué tal? No, cuando me encuentro con ya me reintegré al sistema, ¿no? O si no vienen y otro dice: oye, ¿qué fue? Ya te reintegraste al sistema. No, sigo escuchando punk. Una vez me encontré con Giancarlo, ¿se acuerdan del dinero de Giancarlo? Un tuve que era de Barrosal, me lo encontré y... ¿cómo estás? A los años, ¿no? Y me dice, y estaba en coros de una orquesta de salsa. Y me dice: pero todavía tengo mi cosa de los Sex Pistols, me dice. Todavía guardo mi cosa de los Sex Pistols. Entonces,
O sea, uno nunca deja de serlo, obviamente que pero lo bueno es que de la música, encontré en la música, pues, una salida, ¿no? Entonces, yo de alguna forma, cuando me di cuenta que no la hacía de guitarrista de banda hardcore, dije, no, creo que mejor la hago escribiendo, ¿no? Y creo que el libro lo demuestra, ¿no? Entonces, todo, pero como dije a un principio, las cosas de los subtes nos han marcado a nosotros y somos de alguna forma, cada uno eligió su vida. Y a estos años, a veces me dicen los jóvenes que se me acercan por la novela y que idealizan los años 80. Yo digo, no, los años 80 no son bonitos, o sea, no era bonito vivir con miedo, ¿no? Salir y pensar que te pueda caer una batida y nunca más aparecer, o aparecer en Ayacucho sirviendo porque las levas existían, ¿no? O que pases una esquina y un petardo, y chao, ¿no? Entonces yo les digo, no. Y me preguntan también si puede haber, de acá a unos años, otro movimiento similar al subterráneo. Yo digo, de repente, pero siempre las vanguardias o este tipo de expresiones o de estallidos suceden en tiempos de crisis, ¿no? Y obviamente yo no desearía pues, que vuelva un tiempo de crisis como esos años, ¿no? Creo que nadie lo deseamos, ¿no? Entonces, pero sí les digo, ustedes tienen su tiempo, ustedes tienen sus contradicciones, pero las bandas de ahora, bueno, ya estoy hablando de bandas, no estoy hablando de actitudes de jóvenes, ¿no? Ven de otra manera, porque ven el punk, el hardcore, el metal, expresiones que no son comerciales, pero que lo ven de otra forma, no solamente hacer música. Cuando los músicos de subtes no necesariamente, no porque no se supieran tocar, ¿no? Sino tenían más actitud que otra cosa, expresarse. Lo que movía a hacer una banda era expresarse. Recuerdo que todos los fanzines de esa época, en todas las entrevistas a bandas, tanto como desde Voz Propia hasta la última como Enemigo Público, decía, la primera pregunta es, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿No? O sea, y tú decías, bueno, nuestra posición es esta, la propuesta de la banda es estar en contra de esto, a favor de esto, o nihilistas, no sé, pero tenías una propuesta, o sea, lo habían pensado. El otro día, en la Católica, que hubo un festival de rock, creo que era la Semana del Rock, creo, ¿no? donde hablamos también sobre el rock subterráneo, con Carlos y con Julio Durán. El chico que me recoge en la puerta de Católica me va explicando lo que sucedía, lo que era ese festival, y me dice, vamos a tener mañana un taller, me dice, va a hablar no sé quién, un taller, va a dar un taller, de cómo hacer una banda, de cómo producir una banda, ¿no? De cómo producir una banda. Entonces, yo dije, ¿cómo? O sea, le va a hacer un taller para que ellos puedan acceder a que su banda sea, o sea, conocida, utilicen otros medios, no necesariamente los establecidos, para que la banda llegue, ¿no? Entonces yo digo, cuando yo formé Dictadura de Conciencia, ¿a ti te gusta Discharge? ¿A ti te gusta tal? Sí, bacán, hagamos una banda, paja. O el primero que me convocó para mi primera banda fue con Saúl Lomizo, que apareció en las fotos, falleció él, cantante de una banda que se llama Sociedad de Mierda, y después tuve TBC, la tuberculosis. Hablamos en un concierto, hablamos 5 minutos y teníamos las mismas afinidades, tanto de querer expresar una cosa, como de cuestiones musicales, ¿no? El hardcore más extremo. Y a la semana siguiente ya estábamos buscando baterista y guitarrista, y así que empecé yo una efímera carrera musical. Nada, solamente una pequeña anécdota que me contaron varios músicos de la primera escena del rock en el Perú, ¿eh? Que es que todos tenían, creo que era Daniel F., o no me acuerdo quién, pero tenía una guitarra, y en general todo lo de los 5 grupos tenían una guitarra, que creo una guitarra celeste. Entonces, esta guitarra, que era una guitarra para tocarse con moneda, prácticamente una guitarra recontra chancha, ¿no? La llevaban a todos lados y era la única guitarra con la que tocaban todos los grupos. En otras palabras, ¿para qué más? ¿No? ¿Para qué más? Claro. Más que cualquier taller. Es más, fíjate, en esa época había, ¿cómo conseguías música? Era, o te comprabas el disco en Mediadiscos, cosa que solamente podían el 5% de los Pitufans, o te la grababa Cachorro, o Alicio, o La Nada de los Prófugos, o yo no sé, pero fíjense ahora, claro, cassettes que van perdiendo generación tras generación, pero fíjense ahora con internet cómo podemos bajar la música que queramos, ¿no? Incluso hacer música. Claro, ¿verdad? por decirte, ¿no? nosotros nos juntamos con Aníbal, que ahora es Barro Calavera, es una buena banda, y juntamos, él tenía un espacio, el batero, que ahora es de Psicosis, el Juan Charapá, tenía un espacio en su casa, un altillo,
juntamos una batería así de pedazos, la armamos. Yo me compré un bajo con uno de mis primeros sueldos, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el 88. Yo puse el bajo, otro llevó una guitarra, entonces así ensayamos, ahí ensayó Psicosis, ahí aprendió a tocar Aníbal, que ahora toca el bajo, ¿sí? y en esta banda, Barra Calavera. Entonces todos un grupo de amigos que queríamos hacer eso, ¿no? Entonces todos poníamos algo, ¿no? Entonces eso creo que era de alguna forma lo distinto ahora, ¿no? De que te puedes conseguir música, te puedes conseguir la guitarra, el efecto, porque a veces tocamos a guitarra calata sin efecto. Pero lo bonito era que realmente lo que tú hacías era que te salía del corazón. Claro, y no era tan difícil porque lo hacía justamente del corazón, ¿no? Entonces era algo pues mucho más espontáneo, ¿no? Claro, justo cuando tú comentaste en la intervención anterior esto de la diferencia entre lo que se hacía en los 80s con los 90s, ¿no? Justo hay esa diferencia, ¿no? En los 80s es una cosa que yo llamo realmente movida subterránea. Para mí es hasta el 90, francamente. Y porque no había ninguna pretensión, digamos, comercial, por así decirlo, la gente no pensaba en el dinero, nunca había una propuesta económica, cuando te preguntan. A las bandas todas, con justa razón, tienen su No, claro. Pero ya creo yo, en los 90s, como también sucedió afuera, he visto especiales de la movida punk en Inglaterra, mucho de la gente que hizo catarsis, que se expresó en la época anterior, comentaban pues que luego, cuando vino otra etapa, los que no eran músicos realmente de alma, que no sentían esto como una profesión para hacerlo toda su vida, dejaron de hacerlo, ¿no? Y algunos que realmente, además de quererse algo, tenían esta onda musical, continuaron, ¿no? Y yo lo vi en la escena de acá, ¿no? Y realmente pues en 94, cuando aparecen algunas bandas de los 80s, y hay otras nuevas, ¿no? Tipo Mar de Copa, Liga del Sueño, etc. La actitud es totalmente diferente. Ahí no podemos hablar de subterráneo, ¿no? En ese instante, Dolores Delirios, otra banda, por ejemplo, la idea es sonar bien, tener buenos equipos, tratar de vivir de la música. Los objetivos son totalmente diferentes. Hasta hablamos de Cachuca, igual, es la misma actitud, ¿no? Que viene el Agustino, eso no lo va a cambiar en absoluto, ¿no? Los 80s murieron ahí, ¿no? Lo que vino después, y claro, si viniera una banda como Leucemia de atrás, si venía con los cánones del postmodernismo, que es lo que podría llamarse los 90, encajaba, ¿no? O sea, repitiendo la misma frase, concha su madre, cuando ya tenías ya 40 años, digamos, ¿no? Y el mismo rollo para meterle a la cabeza a los chibolos, claro, encajaba muy bien. Yo no creo que Autopsia hubiera encajado bien en los 90s, a mediados de los 90s. Narcosis, claro, bacán, porque era un grupazo y apareció como algo, ¿no? Como el Volver, como los Sex Pistols cuando vinieron a tocar, pero ningún grupo ya podía ser, por así decir, tener seguidores, poder hacer algo, conectarse con la gente, con el discurso de los 80s, ¿no? Los 90s es otra cosa, ¿no? Solo eso. Bueno, creo que estamos con el tiempo. Creo que va a haber preguntas, no sé. Sí, creo que hay ¿cómo hacemos? Hay para los que deseen preguntar, ahí hay una chica que les va a dar su... Ajá. A ver, ¿quién es? Acá hay una... Primero ella levantó la mano. Ella levantó. Sí, quería preguntar, solo he visto hombres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Yo te voy a dar esa respuesta, por favor. Mira, porque discutí con Fabiola Basso, que escribió un libro hace poco, una amiga, ¿no? Que discutamos nosotros, que no somos amigos, por si acaso. Ella es feminista, ¿no? Y tiene esta onda, ¿no? De que el movimiento subterráneo era machista, ¿no? Te voy a responder con algo... Perdón, no dije eso. No, te quiero responder un poco esto, porque ahí... Solo pregunté por las mujeres. No, sí, claro, pero es una lectura, ¿no? No, es que solo veía hombres en las imágenes y como yo soy mujer, entonces empiezo a pensar que qué pasa pero con ahí las sale mujeres, María ¿no? Teta. Ahí sale María Teta. Sí, la vi. No, Sí. Una gran excepción, sí. Pero te voy a contar algo... No es por feminismo. No, claro, pero te voy a contar... Por favor, sí. no. No, pero te voy a contar un detalle que... Insospechable. Te voy a contar un detalle que me olvidé de decirle a Fabiola, no sé si mis amigos saben. Miren, cuando hubo el programa de Canal 9 que sacó al aire este concierto justo que habla Martín, el año 85, creo que fue septiembre, por ahí, octubre,
en todo Lima se enteraron de que había rock subterráneo, que había gente que bailaba pogo, que se golpeaba, etc. Fue todo un boom. Y claro, la gente también se dio cuenta que había mucho más gente por todos lados, ¿no? Entonces se puso entre comillas, podríamos decirlo así, en ciertos ambientes como de moda. ¿Qué pasaba? Habían 4 grupos o 5 grupos que de alguna manera, entre comillas lo pongo, pero habían ciertas argollas también dentro de los conciertos, ¿no? Pequeñas superargollas, ¿no? O sea, no te invito a tocar, nosotros para tocar sufrimos, ¿no? No había un espacio para que tocáramos dentro de la movida subterránea. Entonces, ¿qué sucedió? La señora que habló en el programa de Canal 9, la mamá de Tamira, una psicóloga, habló un señor mayor y una persona joven, ella era muy joven, ella proporcionó su casa para que se juntaran todas las personas que habían formado las primeras bandas en el año 85 y poder ver alguna manera de organizar las bandas. Una mujer, horror, ¿no? Ella fue la que lideró de alguna manera a las bandas. Ahí conocían a Tamira, que era muy niña todavía en esa época, gente muy joven, ha ido César N, ha ido Iván Zurriburri, que era amigo también de ella. Es más, ella terminó siendo pareja de un pintor, de Jaime Giga, un amigo, y habían algunas chicas que también iban a la casa y hubieron varias reuniones. Entonces, yo digo esto en el sentido de que cuando se habla de, digamos, de esta, no necesariamente por tu pregunta, pero para aclarar el tema, porque me gustaría, de machismo, no es que hubiera machismo, o sea, en todo el mundo había machismo. En el Perú había machismo. Yo deseaba tener amigas desde que tenía 6 años y tener enamoradas desde los 8 años, pero no habían porque no me dejaban salir de su casa. Comentábamos con Raúl Montañez el año 84, 85 y decíamos, qué pena que no hayan mujeres. En Argentina hay mujeres en el rock, ¿por qué no hay acá? Cuando apareció Jimena, que fue la corista de mi banda, y me la presentaron, dije, qué bacán, una mujer. ¿Acaso la agarré a palos? O éramos skinheads, digamos, de repente en el movimiento skinhead podríamos hablar de ciertos comportamientos. Los nazis. No, claro, pero nosotros éramos lo que éramos, eran lo que los jóvenes eran, y es más, éramos más abiertos que los jóvenes comunes y corrientes, que eran mucho más machistas porque así se les había formado. Pero digo yo, si en nuestros parámetros, en nuestros códigos, ya que hablamos del movimiento sectario, hubiera estado no mujeres, cosa que nunca hubo, todo el mundo se moría por ellas y las trataban muy bien. Una mujer no hubiera liderado las primeras bandas para organizarlas el año 85. Eso es todo. Sí, bueno, otra pregunta, ¿no? Justamente con respecto al movimiento subterráneo primigenio, que surge en los 80s, la pregunta era si, bueno, sobre todo teniendo en cuenta, como Reguero y Pólvora se armaron bandas, la gente tuvo una buena respuesta de todos los chicos, todos eran muy chicos, creo que eran bandas que estaban todavía en el colegio, la mayoría en esa época. Como yo lo veo, de forma tan descarnada y con esas letras, pues, tirando por abajo todo lo que pasaba en el país en esos momentos, que el país estaba horrible, es como una reflexión de que fue una de las mejores cosas que pasaron en la historia de la sociedad peruana y limeña, que hasta ahora no se ha visto o algo así, ¿no? Yo quería preguntar, ¿se debía a esto, ustedes que están más metidos, ¿no? ¿Esto se debió en todo caso a una inocencia a prueba de bala por parte de todos estos chicos? Una inocencia lúcida en todo caso. Bueno, claro. ¿No? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Para sintetizar la respuesta, ¿no? O sea, sí, éramos conscientes del contexto, lo que está alrededor, pero claro, para lanzarte a protestar también en un contexto de ese modo, con esas características, pues sí, hay que tener, por un lado, un componente inocente, pero por otro lado, pues hay que tenerlas bien puestas, ¿no? Es eso. Y también quiero decir una cosa, más que un efecto social, yo creo que lo que va a haber, una de las tantas cosas que va a dejar el rock subterráneo es que como expresión, creo que la mejor representación de la violencia de la ciudad de Lima de los 80s fue por parte del rock subterráneo. Es decir, el arte en gran parte es representación, ¿no? Y la representación de ese contexto y de esa gente, yo creo que la más cercana fue el rock subterráneo.
¿no? Otra cosa más, el horror subterráneo no se trata solamente aquí de las letras, se trata en general, a ver, de la textura de la música, de una textura, ¿cómo podemos llamarla? Áspera, ¿no? Yo creo que esa aspereza es la aspereza que se sentía en las calles de Lima durante aquella época, ¿no? Creo que en todo caso eso es una de las cosas que quedan, ¿no? Claro, a mí una vez me hicieron notar dos cosas. Primero me decían, oye, un chico un poquito agresivo para su pregunta y sus cuestionamientos, me decía, oye, pero si los subtes fueron 200 huevones, y afuera había millones. Sí, digo, pero esos 200 se te vieron a decir lo que esos millones, no sé si todos, pero su gran mayoría callaban, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Hay que tenerlo bien puesto. Y otro, me dicen, pero ¿por qué dicen que es como el soundtrack de los años 80, ¿no? Eso me lo dijo Miguel Gutiérrez, el fallecido escritor, una vez, que estaba muy interesado en los subtes, ¿no? Para matizar unas novelas, Gimper, por decirlo, creo. Y me decía, yo sí considero que el rock subterráneo es el soundtrack de esa época, sí, totalmente. Pero en eso que me hacen notar, y la chicha, me dicen. Entonces, si nosotros nos podemos analizar de alguna forma la letra, o sea, el rock subterráneo es un movimiento totalmente antisistema, ¿no? Anti-establishment, por darle el término académico. Y la chicha, en sus letras, es funcional al sistema. O sea, es el profesional que viene a Lima a trabajar con las armas del capitalismo, ¿no? Y progresar. No, los subte querían que todo se derrumbe, ¿no? O sea, hay, como dice la canción de Narcóticos, ¿no? Hay que destruir para volver a construir, ¿no? Que es como una especie de deseo, pues obviamente que es utópico de repente, ¿no? Pero es un deseo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso que de alguna forma muchos dicen, no, tú estás equivocado, que la chicha de Marx, y es más, era más masiva. Y aparte, había una industria dentro de este estilo musical, ¿no? Muy peruano. Había discos, había grabaciones, había conciertos, había productores, había todo, hasta el Canal 4 pasaba 1 hora de un programa, las radios tenían sus radios, usted no tenía nada de eso, tenía los fanzines, tenía las maquetas, todo eso, o sea, la distribución era así, y se acercaban los que realmente sentían esto como algo propio, ¿no? Quiero hacer una pregunta a los muchachos que están ahí en la primera línea. Es muy sencilla. Una es, ¿por qué el rock subterráneo tuvo poca vida? ¿Y quién fue el Judas? Bueno, en realidad, como justo estaba comentando, ¿no? Justo acá mi hermano, Carlos, fue una catarsis, y esta catarsis, digamos, esta crítica a la sociedad, etcétera, hacia uno mismo, etcétera, no podía durar siempre, obviamente, ¿no? Estas irrupciones así, de esa manera, con unas propuestas totalmente de ruptura, por la esencia misma de lo que son, en la historia siempre han durado muy poco, en realidad. Y claro, la gente ya crece, ¿no? Vemos, si nos imaginamos los 90, parece que no hay salida, ¿no? La letra de Raúl Montañez, justo hablando de Lima morirá, que en esa época se hablaba ya un poco del Perú, la joven tenía, como vuelvo a repetir, 25 años y no había dejado de estudiar. Yo dejé la universidad, prácticamente, estudié arquitectura hasta el 4º ciclo y lo dejé. Volví el año 90 a retomar después de 3 años, ¿no? Y realmente lo que me pasó a mí creo que le pasó a muchas personas, ¿no? En el caso de Eutanasia, por ejemplo, se fueron del país, la gente huye del barco que se hunde, ya no tienes tampoco tiempo para estar cantando, tus viejos ya no te dicen te voy a poner ahí el plato y te voy a seguir dando una propina, ¿no? Tuvo su tiempo de alguna manera, ¿no? No creo que haya habido un Judas, sino creo que el mismo peso, vuelvo a repetir, de esta intención de querer arreglarlo todo, ¿no? De una emoción, me acuerdo como una anécdota, ¿no? De Quique. Yo era amigo de Quique, el cantante de Eutanasia, era muy chibolo en esa época, pero siempre iba a mi casa. Yo vivía aquí en Lince, al frente del parque justo. Y una vez caminando me decía, alguien tiene que morirse para que el movimiento subterráneo siga. Él era así ingenuo, o sea, les digo para que sepa, porque a veces la gente se imagina que Quique era un ogro, que era un ideólogo, vamos, era una persona bien sencilla, que botaba todo en el escenario, pero que era bastante ingenuo, hablando justo de la pregunta de acá de mi hermano, bastante ingenuo para nosotros, que éramos un poco más, digamos, más cerebrales en realidad, ¿no? Era un poco mayor.
y me decía, yo me voy a suicidar para que la movida subte no acabe, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, me parecía una locura, pero no me parecía una locura como ahora. Igual en esa época decía, pucha, mátate, pero... Mentira, ¿no? Nada, broma. Pero digamos que ha sido, pues, ¿no? O sea, ha sido algo que simplemente por inercia, como hablan los físicos, o sea, una caída libre, natural. No creo, yo por ejemplo, cuando leía a Pedro Cornejo, cuando él habla de algo que comentaste en un comienzo, ¿no? De que fracasó, no tú comentaste, ¿no? Que fracasó en el movimiento, no fracasó en absoluto. El movimiento subterráneo más bien fue algo que logró sus objetivos, totalmente. ¿Por qué? Porque el objetivo del rock subterráneo no era ser comercial, no era vivir de la música, no era llenarse de plata, no era estar en las radios, nunca lo fue, ¿sí o no? En el fondo nunca lo fue. Mira, les digo una cosa, a pesar que Daniel F. me juzgó y todo el rollo, cuando nosotros íbamos a tocar en la Feria del Hogar, la Feria del Hogar fue el espacio que iba a abrirse supuestamente a la gente, porque había habido un concurso de 120 bandas de rock que significaba que había una movida increíble de rock en el Perú. Entonces, en esta movida iba a ir el principal accionista de la feria, a vernos tocar a nosotros. No fue ninguna otra banda. El Franklin, el dueño de esquina, quería justo que fuera a vernos porque tenía esa intención de que esta banda suena musicalmente diferente. ¿Tú crees que nosotros pensábamos, voy a sonar bien, voy a presentarme bien en la pasarela para que este tío nos escuche? Fue todo lo contrario, ¿no? En realidad, y no era, como dice Pedro Cornejo, que fracasó, no, fracasó en absoluto. Los que yo creo que sí fracasaron fueron los grupos de los 90, que quisieron llegar a la radio, quisieron llegar a otro país y no pudieron. Y los grupos comerciales de los 80s, que no lograron lo que lograron los otros grupos comerciales en otros países, tipo Violadores, Virus, Soda Stereo, Prisioneros y un montón de más. Creo que uno fracasa cuando tu objetivo no lo consigues y el objetivo del rock subterráneo es simplemente mandar al diablo todo el mundo, ¿no? Cuestionar el tema. Ese era poco. Bueno, es así, ¿no? O sea, acá si hubiera habido una industria musical del rock como sucedió en Argentina y agarrar todos esos 120 grupos que salían, ¿no? Y llevarlos hacia lo comercial, hacia la campana, así como los Violadores, entonces hubiese sido otra cosa, ¿no? O sea, ahí sí hubiese fracasado los subterráneos. Su esencia era esa, ¿no? El no llegar a ser comercial, el no llegar al éxito, ¿no? Solamente el acatarse, el decir las cosas, el expresarse. Sí, solamente para cerrar, en otras palabras, el Judas fue el tiempo, ¿no? Básicamente. Bien. Bueno, ya nos indican de que finish. Muchas gracias. Gracias por estar acá escuchando. Gracias. Agradecemos al público asistente por su participación. Los invitamos el día de mañana al diálogo Cosas de Familia. Gracias.